Bien, vamos a comenzar con una primera aproximación al tema de estructura atómica y enlace, y lo vamos a hacer justamente haciendo un breve repaso de algunas cosas que seguramente ustedes ya han visto, ya conocen, pero que está bueno refrescar. Vamos a compartir pantalla. Bien, acá tenemos nuestra pizarra. Y comencemos entonces justamente con algunos aspectos que nosotros quizás ya conocemos o seguramente conocemos, ¿no? En lo que tiene que ver con la... Esperen que este trazo no es el que yo quería. En lo que tiene que ver con la estructura atómica, nosotros manejamos dos zonas para el átomo, ¿verdad? Una zona a la que le denominamos núcleo. ¿Por qué? Porque es la zona central del átomo, y una zona que rodea a ese núcleo a la que llamamos periferia. ¿Qué características tiene cada una de esas zonas? Bueno, el núcleo es una zona muy pequeña, tremendamente pequeña. Se suele hacer una imagen para tener una idea de escalas, que es la siguiente. Si el átomo fuera el estadio centenario, el núcleo sería una pulga parada en el medio del estadio centenario, y todo el resto del átomo sería la periferia. En esa zona tan pequeña, llamada núcleo, se concentra prácticamente toda la masa atómica. O sea que si nosotros aunamos estas dos cosas, que es un volumen muy pequeñito el del núcleo atómico y que concentra casi que toda la masa, es una zona tremendamente densa. Se suele poner como ejemplo también que si existiera un material que tuviera una densidad equivalente a la de un núcleo atómico, un trocito de ese material del tamaño de la cabeza de un alfiler, sería imposible de despegar del suelo. O sea, no existiría máquina humana inventada aún que fuese capaz de desarrollar una fuerza suficiente para despegar ese trocito tan pequeñito del suelo, ¿verdad? Debido a la altísima densidad y por lo tanto al efecto de la atracción gravitatoria sobre él. Y otra característica que tiene el núcleo es que concentra la carga positiva del átomo. Mientras tanto, la periferia es prácticamente todo lo contrario, es decir, es una zona relativamente grande,
relativamente, decíamos justamente, comparativamente con el núcleo, ¿no? O sea, pulga, núcleo, todo el resto del estadio, periferia. Es prácticamente espacio vacío. O sea que si juntamos estas dos cosas, densidad sumamente baja. Y en ella se encuentra la carga negativa que tiene el átomo. Así que núcleo, reiteramos, una zona muy, muy pequeñita, que concentra prácticamente toda la masa atómica, por eso es muy, muy densa, y toda la carga positiva. La periferia es prácticamente un enorme espacio vacío, enorme comparativamente con el tamaño del núcleo, por lo tanto muy poco densa, y allí se encuentra la carga negativa del átomo. Vamos entonces ahora a hablar un poquito más acerca de la naturaleza justamente de las partículas que aparecen en cada una de esas zonas, ¿no? Bueno, en el núcleo encontramos dos tipos de partículas. Los protones y los neutrones. Vamos a poner algo acerca de sus características: masa relativa y carga relativa. Y en la periferia se encuentran los electrones. ¿Por qué ponemos masa relativa y carga relativa? Porque vamos a tomar justamente el protón como unidad y lo que vamos a hacer es a comparar a los demás contra él. Dado que el protón es la unidad, su masa es 1, ¿verdad? Bueno, si consideramos que la masa del protón es 1, comparativamente la masa del neutrón es prácticamente igual. Tienen una diferencia ínfima y por lo tanto la vamos a tomar también como masa 1. Sin embargo, la masa del electrón es 1 sobre 1860 comparada con la del protón o con la del neutrón. O sea, es la 1860ª parte de la masa de cualquiera de las partículas del núcleo. Por eso decíamos en la pizarra anterior, la masa atómica está prácticamente concentrada totalmente en el núcleo, porque los electrones aportan prácticamente nada de masa. Si utilizamos el protón también como unidad de carga, va a tener entonces una unidad de carga, porque él es la referencia, y esa carga es de tipo positivo, ¿sí? Es una carga positiva. El neutrón carece de carga, de ahí su nombre, neutrón, neutro, carga cero, mientras que el electrón tiene una carga equivalente a la del protón, pero de signo opuesto.
de signo negativo. Por eso los símbolos habitualmente que usamos para ellos son una P minúscula con un más arriba para el protón, una N minúscula con un cerito arriba para el neutrón, y una E minúscula con una carguita negativa para el electrón. Cuando nosotros queremos dar información acerca de un átomo en concreto, lo hacemos mediante el siguiente código. Un símbolo químico, un número al que le llamamos número másico, ¿sí?, que aparece arriba, y otro número al que le llamamos número atómico, que aparece abajo, ¿sí? Bien, decíamos, esta X es el símbolo del elemento. Esta Z, así es como justamente se representa, se conoce como número atómico. Y esta A se conoce como número másico. ¿Qué es el número atómico? Es el número de protones que contiene el átomo en su núcleo. Y es sumamente importante porque el número de protones es lo que identifica al elemento. O sea, todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones y por lo tanto el mismo número atómico. El número másico representa la totalidad de partículas que hay en el núcleo, es decir, es la suma del número de protones que hay en ese núcleo más el número de neutrones que hay en el núcleo. De ahí justamente que se le llame número másico. ¿Por qué? Porque lo que nos da es el total de partículas que le aportan masa significativa al átomo, por lo que veíamos recién. Los electrones prácticamente son insignificantes frente a la masa de los protones y los neutrones. Entonces el número másico lo que me está indicando es qué totalidad de partículas hay en el núcleo, cuántos nucleones contiene ese núcleo. A estas partículas se les llama nucleones. Y por eso justamente, como son las partículas que le aportan masa significativamente al átomo, se le llama número másico. Vamos a algunos ejemplos. Vamos a suponer este caso, sodio 2311. Bueno, ¿qué podría decir yo acerca de cómo está formado, cuál es la composición de ese átomo? Bueno, ese átomo contiene 11 protones. Así que tenemos 11 protones. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque su número atómico es 11. O sea, de ahí saqué ese 11. Contiene 12 neutrones. ¿Cómo me di cuenta de eso? Mirando este 23 que está aquí. ¿Qué hice para llegar a ese 12? Hice 23 menos 11, es decir, la suma de protones más neutrones
o sea, protones y neutrones juntos, le resto los protones. Y entonces, de ahí sale la cantidad de neutrones que hay en ese núcleo. Y por último, puedo decir que en ese átomo hay 11 electrones. ¿Dónde está dicha la cantidad de electrones? Bueno, de manera explícita no está dicha en ninguna parte. Yo la deduzco. La deduzco a partir de mirar dos cosas. De mirar la cantidad de cargas positivas que hay en ese átomo y de mirar que aquí arriba no hay indicada ninguna carga. Eso quiere decir que estamos hablando de algo eléctricamente neutro. Pero si el átomo es eléctricamente neutro, pero en su interior hay cargas eléctricas, en este caso 11 positivas, entonces tiene que haber en la periferia 11 negativas que anulen el efecto de las 11 positivas del núcleo y por lo tanto yo perciba desde fuera que el átomo es un conjunto eléctricamente neutro. Si a mí me dieran ahora esto otro, sodio 2211. Bueno, ¿qué puedo decir acerca de este átomo? Que contiene 11 protones. Eso está dicho aquí en el número atómico, ¿sí? Y por eso es sodio, porque su cantidad de protones coincide con la de este otro átomo, ¿no? Contiene 11 neutrones, porque si hago 22, que son los protones y los neutrones juntos, y le resto 11, me da 11 neutrones. Y contiene 11 electrones, porque si yo miro aquí y digo, tengo 11 cargas positivas, pero esto es eléctricamente neutro, entonces tengo que tener la misma cantidad de protones y de electrones. Ahora, como vemos, estos dos átomos de sodio, ambos son de sodio justamente porque tienen el mismo número atómico, es decir, la misma cantidad de protones, sin embargo, no tienen el mismo número másico, ¿sí? ¿En qué difieren? En la cantidad de neutrones, ¿no? Aquí son 12, aquí son 11. Bueno, a esos átomos que tienen esa característica de ser átomos del mismo elemento, pero diferir en el número másico, o sea, en la cantidad de neutrones, se les denomina isótopos. Ambos son isótopos del elemento sodio, ¿sí? Son isótopos entre sí. Y esto que le pasa al sodio, le pasa a todos los demás elementos. Todos tienen átomos que no son idénticos. Sí tienen todos una cosa en común. Si son de un mismo elemento, su número atómico es el mismo. O sea, la cantidad de protones en el núcleo es la misma. No tiene por qué ser la misma la cantidad de neutrones y por lo tanto el número másico. Sí ocurre que de los varios isótopos que forman a un elemento, a una muestra de un elemento, hay uno de ellos que en la naturaleza predomina muy ampliamente. Cuando digo muy, quiero decir por encima del 90%. En el caso del sodio es el isótopo 23. El isótopo 22 es muchísimo menos abundante. Pero bueno, tenemos que saber que los átomos de un mismo elemento no son todos idénticos, sí tienen una cosa que es idéntica, que es su número atómico, pero su número másico puede diferir. Y esos átomos se dice que son isótopos entre sí. Lo mismo nos ocurriría, por ejemplo, con el cloro, ¿sí? Podemos tener el cloro 1735, podemos tener el cloro 1737.
¿Cómo estaría constituido cada uno de estos cloros? Bueno, este tiene 17 protones en el núcleo, tiene 18 neutrones en el núcleo y tiene 17 electrones en la periferia. Este otro isótopo tiene 17 protones en el núcleo, por eso es un átomo de cloro, pero 20 neutrones en el núcleo. O sea, tiene mayor cantidad de neutrones, tiene un número másico más grande que el anterior. Y 17 electrones en la periferia. Estos átomos de cloro son isótopos entre sí. ¿Qué otra situación se nos puede presentar? Bueno, se nos puede presentar esta situación. Este átomo de sodio, que tiene una carga eléctrica positiva, es similar a este, ¿verdad? Es decir, tiene 11 protones en el núcleo, eso está dicho aquí. Tiene 12 neutrones en el núcleo, eso está dicho aquí y aquí, 23 menos 11, me da los neutrones, pero tiene solo 10 electrones en la periferia. ¿Por qué me di cuenta de eso? Bueno, porque si yo tengo 11 cargas positivas en el núcleo, pero el conjunto este que tengo aquí ahora es eléctricamente positivo y me está indicando que hay una carga positiva más que las negativas, las cargas positivas son 11 y no pueden ser distintas que 11 porque si no, no sería sodio. Pero entonces la única manera de que haya una positiva más que las negativas es que las negativas hayan disminuido a 10. Hay un electrón que por alguna razón salió del átomo de sodio, ya no está allí, y entonces hay un protón que no tiene quien anule su efecto y todo el conjunto se torna positivo. Podríamos tener también esta otra situación. En este caso, tenemos 17 protones en el núcleo, eso está dicho en el número atómico. Tenemos 18 neutrones en el núcleo, eso está dicho aquí, 35 menos 17, pero ahora tenemos 18 electrones en la periferia. ¿Cómo me doy cuenta? Nuevamente, porque esta especie no es eléctricamente neutra. Ahora me están señalando aquí que hay una carga negativa más que las positivas, pero las positivas no pueden ser más que 17 porque el número atómico es 17. Entonces, ¿qué solución tiene eso? ¿Cómo puede ser que ese conjunto sea negativo? Y bueno, la única opción es que la cantidad de cargas negativas, en lugar de ser 17, sean 18. Entonces, hay una carga negativa que no tiene su correspondiente protón que anule su efecto y, por lo tanto, el conjunto se hace negativo. ¿Qué ha pasado en este átomo? Bueno, por alguna razón, a este átomo ha llegado un electrón extra que rompió el equilibrio de carga y lo transformó en una especie cargada. A cualquiera de estas especies cargadas nosotros les llamamos iones. Cuando son positivos, les denominamos cationes. Esto sería el catión sodio. Y cuando son negativos, les llamamos aniones. Este sería el anión cloruro. En el caso de los aniones, la terminación es igual a la del elemento, perdón, el nombre es igual al del elemento, pero cambiamos la terminación por uro. En el caso del catión, el nombre es exactamente igual al nombre del elemento. Entonces aquí tenemos
todas las situaciones que se pueden presentar de diferente tipo, ¿verdad? En cuanto a la composición de átomos que podemos tener, ¿no? Es decir, átomos de un mismo elemento que difieren en su número másico, se denominan isótopos, átomos que no son neutros, ¿sí? Están cargados eléctricamente y se denominan iones. Cationes si son positivos, aniones si son negativos. Yo puse acá ejemplos de situaciones en donde el desbalance de carga es de una sola unidad. Puede haber de más. Vamos a poner un ejemplo antes de cerrar de ese tipo, simplemente para que vean que se razona de la misma manera, ¿sí? Bueno, si yo tuviese que decir cómo está constituido este átomo, vamos a hacerlo de siempre, ¿no? La cantidad de protones me la da este número que está aquí, que es el número másico. Así que, perdón, el número atómico. Así que ahí tenemos 20 protones. La cantidad de neutrones me la va a señalar la combinación de este número, el número másico, con este otro número, ¿sí? El número atómico, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer 40 menos 20. Eso me va a dar que aquí también hay 20 neutrones. Y por último, la cantidad de electrones la voy a razonar a partir de esta información que está acá y esta información que está aquí, ¿sí? Si esto fuese eléctricamente neutro, o sea, si estas cargas no estuvieran indicadas, yo tendría que tener 20 electrones, misma cantidad de protones que de electrones. Pero aquí me están diciendo que este sistema ya no es un sistema equilibrado desde el punto de vista eléctrico, sino que hay dos cargas positivas en exceso. Como las cargas positivas ya sabemos que son 20 en total, y eso no se puede modificar, la única opción es que yo tenga 18 cargas negativas en la periferia, 18 electrones, que me anulan el efecto de 18 protones, pero hay 2 protones que no son anulados por nadie y se nota su efecto cuando yo miro ese conjunto desde fuera. Entonces, anoto que es una especie cargada, es un catión, porque es positivo, ¿sí? Que tiene 2 cargas positivas, y entonces es un átomo de calcio que por alguna razón perdió 2 de sus electrones originales. Bien, y con esto entonces hacemos nuestra primera aproximación a estructura atómica con un repaso breve de lo que seguramente ustedes alguna vez vieron. Después haremos algunos ejemplos, algunos ejercicios, y vamos a continuar luego deteniéndonos fundamentalmente en lo que tiene que ver con la periferia atómica, cómo manejamos, qué modelos manejamos para esa periferia. Aquí vimos una estructura más amplia simplemente y muy general del átomo. Nos vamos a centrar luego en la periferia, que nos interesa particularmente porque es la que participa fundamentalmente en los cambios químicos, por lo menos una zona de ella, que es la más exterior. Pero eso lo vamos a ver en otras clases. Muy bien, quedamos por aquí.